Muy buenos días, ecuatorianos. Para manejar el país, para gobernar el país, para dirigir el país, no se tiene que ser economista. Puede ser que uno piense que sea el mejor economista del mundo y eso significa que el país se va a la quiebra con esa forma de manejar al país. Los economistas siempre tienen la tendencia a armar sobre números y complicar las cosas. Cuando yo personalmente creo que la mejor forma de ser un economista o ser un dirigente o gobernar al país es saber exactamente qué es lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y hay una regla de oro que es matemática para manejar las finanzas de un país. La primera, la segunda y la última es que no se puede gastar más de lo que se gana. En este país, desde hace más de 7 años, el gobierno nacional cada año elaboró su proforma presupuestaria de cuánto debería gastar ese año con el dólar a un precio X. Y cada uno de estos años, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, el precio del petróleo por cada barril estaba mucho más alto que lo que se había presupuestado en la reforma del Estado. ¿Eso qué significa? Que si el país o quien lo dirige hubiera ahorrado todo el excedente de ese petróleo que no estaba programado gastarse, la suma de ese excedente petrolero llegaría al día de hoy casi a 9.000 millones de dólares en ahorro. Eso significaría que no tendríamos absolutamente ningún tipo de crisis, no nos afectaría el precio bajo actual del barril del petróleo. En otras palabras, esa brecha de 8.000 millones de dólares, ¿a dónde está? ¿O a dónde se fue? ¿O qué se ha hecho con ella? El gobierno, con una astuta campaña publicitaria, nos ha dicho que el vivir del pueblo, el buen vivir, que el éxito de los hospitales, que las nuevas obras de infraestructura, las nuevas hidroeléctricas. En definitiva, pensemos con lógica. El pueblo que no tenía nada antes de este gobierno, ahora con este gobierno, igual que con otros gobiernos, sigue teniendo absolutamente nada. El tipo que no tenía una casa sigue sin casa, el tipo que vendía agua debajo de un semáforo sigue vendiendo agua debajo de un semáforo. Entonces la pregunta es si quién se privilegió con esos 8.000 millones de dólares que son la brecha, son lo que necesitamos. La respuesta es bastante simple, solo los funcionarios de cada gobierno. Por eso es que ahora se sabe que habían, por ejemplo, 13 ministerios cuando recién esta revolución comenzó a manejar la patria. Yo creo que ahora hay como más de 64. En otras palabras, se ha creado, duplicado, quintuplicado la burocracia, el número de gente que vive del gobierno, lo cual implica aumento de sueldos, aumento de oficinas, aumento de luz, aumento de consumo de agua, aumento de carros para desplazarse. En otras palabras, el burocratismo del país ha crecido bárbaramente en una forma terrible. La misma forma de divulgar las noticias y lo máximo que es el gobierno actual es una forma de despilfarro, porque si se hubiera ahorrado la cantidad de dinero que se ha gastado en todas las sabatinas, que son como ya 443 creo, se hubiera ahorrado cerca casi de 600 millones de dólares. Todo lo que significa el desplazamiento de la gente, los gabinetes itinerantes, que ahora yo creo que anda por el número de 100. Esa movilización de gentes que va con viáticos y que va a disque trabajar saliendo de su oficina, eso cuesta dinero.
cuesta dinero que el hombre pobre de la calle no lo tiene, nunca lo ha percibido, nunca lo ha tenido. Y ahora con estas famosas salvaguardas, que no le afectan, según el gobierno, sino solo al 10% de los ecuatorianos. Vamos a utilizar el sentido común. Si una llanta aumenta en el 45% por un arancel en su precio, ¿ustedes creen que el tipo que coge una buseta, porque los dueños de la buseta tienen que subir el precio porque no van a poder manejar el mismo precio de una llanta que antes costaba 45% menos? Entonces el tipo que coge una buseta, ¿ustedes creen que no va a ser impactado por una medida arancelaria que aparentemente solo le afecta al importador? ¿Usted cree que cuando va a un mercado y compra vegetales, o sea, alimentos básicos, usted cree que no le afecta directamente a la gente del pueblo que no tiene casi cómo comer? Y el asunto es el siguiente: ¿de dónde venimos? Venimos a hacer una imitación de lo que Chávez hizo con Castro. Cuando Castro se dio cuenta de que Chávez era un utilizable y que tenía la reserva petrolera más grande del mundo, y como ya no tenía a Rusia que le proveía de petróleo, le digo: vete acá, Chávez, tú tienes que ser el futuro sucesor mío en Latinoamérica de la ideología de izquierda. A cambio de eso yo te voy a mandar gente de mi gobierno, gente de salud, profesores, para que tú recibas las enseñanzas de cómo ha sido el éxito de esta revolución. Como resultado de todo este cuento, el aporte económico de Venezuela hacia Cuba es casi de 11.000 millones de dólares. Y la cantidad de cubanos que ya invadieron Venezuela es casi de 80.000 cubanos. Y algo que es muy parecido, pero no es parecido sino totalmente distinto, es lo que pasa en el Ecuador con nuestro presidente. Nuestro presidente también se va a Cuba, Cuba le vende la receta, Ecuador importa a los médicos cubanos, los sociólogos cubanos, los profesores cubanos. Pero yo decía que era igualitario pero diferente, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que Castro tenía a su Chávez, pero el que chavemos no tiene a Chávez, no tiene de dónde sacar el dinero. Entonces, para cubrir estos 8.000 millones de dólares, que ya van prontamente a generar hambre, y la gente dirá: es que estás tú siendo de la oposición. Yo no soy de la oposición, no me interesa. Yo lo que digo es mi pensamiento, lo expongo libremente. A donde vamos es a llevarnos a una nueva Venezuela, pero sin que Ecuador tenga un Venezuela que económicamente le solvente sus despilfarros de gastos económicos. En otras palabras, en pocos días creo que va a haber una marcha, dirán los del gobierno que esto es una oposición, la minimizarán, dirán que fueron 3 tipos tontos que fueron a caminar por la calle, que son los mismos resentidos de siempre. ¿Por qué por primera vez en la vida el gobierno no dice: la verdad es que hay mucha gente descontenta? La verdad es que esta gente está protestando por lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué no nos sentamos a hablar con ellos para ver cómo podemos enderezar el rumbo nuestro? Porque si todo el país, según ellos, está contento con lo que estamos, entonces ellos no tienen que cambiar. Lo que tienen que cambiar es para los que no están contentos, que son, según ellos, la minoría, pero que realmente son la mayoría. Entonces las rectificaciones del gobierno son imperativas. No podemos seguir viviendo de la manera como estamos, recibiendo atropellos, recibiendo abusos, recibiendo intolerancia, recibiendo prepotencia. Y cada día que pasa endeudándonos más, hipotecando la patria hacia comerciantes, que ahora son los auspiciadores grandes del Ecuador, pero que están viendo en esto el negocio de su vida, porque con poca inversión están recibiendo a cambio todo el país hipotecado.
esta marcha que va a haber, y a lo mejor dicen que yo soy de complot porque ya sé lo que va a hacer en la marcha, solamente yo la sé por la prensa, por lo que ha pasado en el periódico. Pero esta marcha, que vas a tratar de minimizarla, yo no voy a desfilar por si acaso. ¿Sabes qué? Esta marcha es el primer reclamo nacional para que tú sepas que estás mal y que ya esto no puede seguir de esta manera. Yo soy el principal defensor de que tú termines tu vigencia en el periodo democrático, pero una vez que lo termines como constitucionalmente no puedes reelegirte. Chao, hermano, que te vaya bonito, ándate a la casa. Y ya en este momento, por favor, necesitamos no un político de la oposición, necesitamos un apolítico que no tenga compromiso con ningún partido político, ni los viejos partidos políticos, ni este nuevo partido político que es más viejo en su forma de actuar que los viejos partidos políticos. Por amor de Dios, escucha al Ecuador. Muchas gracias.